estoy grabando. Bueno, resumiendo entonces. Teníamos la clase comprobante, ¿sí?, con estos atributos. Con esta clase nosotros podíamos crear objetos, ¿sí?, la cantidad de objetos que querramos, que necesitemos, y cada uno de esos objetos iba a ocupar un lugar distinto en la memoria con su grupo de atributos. ¿Está bien? Entonces, para empezar a ordenar el código, definimos una función que es cargar datos, al cual le pasábamos cuántos comprobantes queríamos cargar, hacíamos el for para cargar esa cantidad de datos. ¿Sí? Acá, ¿qué hacíamos entonces? Creaba un nuevo objeto de la clase comprobante. Ese objeto lo guardaba en esta variable. ¿Sí? Recuerden que esta variable nace acá y ¿dónde muere? Muere en la función. ¿Sí? Acuérdense que desde donde está la indentación hacia adentro. O sea que muere acá, en la línea 29. ¿Está bien? Ya en la línea 31 ya no existe. Porque es una variable que es interna del for, nada más en este caso. ¿Sí? Cuando tengo este objeto, puedo agarrar cada uno de esos atributos, le cargo valores, cuando completé el objeto, lo agrego al vector. Y por último, lo que hago es devolver el vector, ¿sí?, con esos valores, con esos objetos. Vos en ese vector tenés el objeto con todos los objetos y cada objeto con todos sus valores de atributos que le pusimos. ¿Sí? Después empezamos a hacer algo para mostrar vectores que contenían ese tipo de objetos. Dijimos que íbamos a hacer varias versiones. Nos arrancamos por la versión 1. Esta versión va a recibir un vector de comprobantes. ¿Sí? Entonces, tengo que recorrer la cantidad de veces de elementos que hay en el vector. ¿Sí? En la línea 35, ¿qué es lo que hago? No. una variable. Sí, creo una variable. No creo un objeto. Estoy agarrando un elemento del vector, el que está en la posición i, ¿sí?, que sabemos que es un objeto del tipo comprobante. Y ese lo guardo en la variable comp. ¿Está bien? Entonces comp tiene lo mismo que lo que hay en la posición i del vector. ¿Está bien? Vamos de vuelta. Comprobante es un vector que sabemos que tiene objetos. ¿Sí? Cada posición, o sea, en el 0 es un objeto, en el 1 es otro y así. Entonces la i, que va ¿de dónde va yendo? Desde 0 hasta la longitud del vector menos 1. ¿Sí? Voy a recorrer todo el vector. Lo que hago acá es agarro el elemento iésimo del vector. ¿Sí? Inicialmente voy a agarrar el elemento 0. O sea, el primer elemento del vector. ¿Y ahí qué tengo? ¿Qué guardé yo ahí adentro? La primera factura. Guardé un comprobante. Guardé un objeto del tipo comprobante yo ahí. ¿Sí? En la posición 0, en la posición 1. Y todos esos fui guardando un tipo de un comprobante. Y de la factura sus símbolos de uso. Claro. Y de ahí lo que hago, ¿qué es? Agarro ese comprobante y me lo guardo en otra variable. Para que me quede más corto cuando lo vaya a utilizar acá, nada más. ¿Sí? No. ¿Cuál es que me falta? Cantidad, coma, com, punto, cantidad. Tiene que llamarse igual.
Vamos a agregarle acá posición. Sí, sí. Ponémosla ahí. Claro. En la posición 0 tengo este comprobante. En la posición 1 tengo el comprobante y así. Y ya está. Con eso está el mostrar. ¿Sí? Recorro todos los elementos y muestro cada uno de sus elementos. Bueno, ¿qué le pasaría a comprobar? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer la prueba. Entonces, primero, vamos a probar con 3 datos nada más. ¿Sí? O sea, acá empezaría el programa principal. ¿Sí? Que siempre dijimos iba abajo de todo. Entonces, llamo a la función cargar comprobante, le paso 3. Con lo cual, ¿qué sé que me va a devolver esto? Estoy llamando a la función cargar datos y le paso un 3. ¿Qué sé que me va a devolver? No. El vector. Me va a devolver un vector de ¿cuántos elementos? De 3. 3 comprobantes. Exacto. ¿Sí? Entonces me queda. Porque cargar datos. Y bueno, llamo a la función. ¿La función qué es lo que hace? Le paso un n y me lee n comprobantes y me devuelve un vector de esa longitud. Me devuelve un vector que tiene objeto de tipo comprobante. Que internamente en la función yo usé el nombre datos para ese vector, es una cosa implementación del vector. ¿Sí? De la función, perdón. Yo acá podría haber puesto. Antes decías que te devolvía un valor de la función. Nunca usabas la palabra que te devolvía un vector. Porque no habíamos visto vector todavía. Acá te devuelve un vector. Siempre devuelve un dato. Es un vector. Pasa que ahora el vector, el dato, creció. Es más compuesto, pero sigue siendo uno. ¿Sí? Devuelve un vector. Como antes devolvía un número, ahora devuelve un vector. Que lo que pasa es que ese vector adentro tiene muchas cosas. Pero devuelve una sola cosa. ¿Sí? Un vector. ¿Está bien? ¿Seguro? Entonces, en comprobantes me queda ese vector que yo cargué. ¿Sí? ¿Y qué puedo hacer ahora? Ya vamos a mostrarlo. Llamo a la función mostrar comprobantes, la versión 1, y le paso ese vector. Vamos a ver qué hace esto. Bueno, acá estamos ya en la función cargar datos. Me está pidiendo el número. Vamos a ponerle a 1001, cliente 1, total 10, cantidad 100, fecha 8, ingrese número 1002, 2, 20, 108, 3, 300, 30, 08. ¿Sí? Y acá los muestra. ¿Sí? Entonces acá empieza a recorrer cada uno de estos, es una vueltita del for. ¿Sí? Agarra el comprobante que está en la posición 0, lo guarda en conf. Le agarra el número, muestra el número, agarra el nombre del cliente, muestra el nombre del cliente, agarra el total, muestra el total, agarra cantidad y muestra el total. Acá vamos bien, entonces, ahora.
¿Sí? Vamos a hacer otra versión. Sí, lo podrían haber hecho parecido sin esa otra variable. ¿Sí? Y el resultado es el mismo. ¿Sí? El resultado es exactamente igual que la primera versión. ¿Sí? Las dos versiones son exactamente iguales el resultado. ¿Pero ven la diferencia en lo escrito? Ah, juega la diferencia. Yo acá voy a declarar una variable, sabemos las auxiliar, ¿sí? Para agarrar todo el elemento completo. Después lo fui usando. Acá directamente accedí al vector en la posición i y le agarré el número. Agarré el vector en la posición i y le agarré el número, el nombre del cliente. Las dos versiones son exactamente lo mismo, producen el mismo resultado. ¿Cómo? Claro, es más legible. ¿Sí? ¿Pero se entiende que son iguales los resultados de las dos? ¿Sí? ¿Vamos todos bien hasta acá? ¿Sí? Hasta acá la parte difícil, ahora es jugar con esto. Luego yo ahora lo subo, no te preocupes. Sí. Encima estoy grabando. Si yo quiero saber el total, ¿sí? El total de todos los comprobantes, ¿cómo será esa función? Va a recibir un vector y acá adentro ¿qué haré? Claro, entonces voy a hacer un for para recorrer todos los elementos. ¿Y dónde lo guardo la suma? Suma más igual comprobantes y punto total. Y al final ¿qué hago? Hago la suma. ¿Y por qué me marca error? No la estoy inicializando. Voy acumulando la suma, el total. ¿Está bien? Supónganse que quiero el comprobante, escuchen bien, quiero el comprobante que tenga el mayor total. ¿Qué va a devolver entonces esta función? ¿Va a devolver? No. Escuchen bien. Quiero una función que me devuelva el comprobante que tenga mayor total. ¿Qué es lo que me tiene que devolver primero? No, vector no. No, la posición no.
el comprobante. Ah, vamos al objeto. El objeto entero tiene que devolver. Lo digo, presten atención. Me tiene que devolver el comprobante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacíamos la búsqueda de un mayor? ¿Y qué suponíamos primero? El mayor es igual a comprobante sub 0. ¿Sí? Entonces yo sé que es el que tengo que devolver. Bueno, pero ahora tengo que buscar, ver si realmente ese es el mayor. ¿Qué hago? For i in range o sea, recorro todos los elementos y acá adentro ¿qué hago? If no comprobantes es un vector y mayor es un objeto del tipo comprobante. Comprobante sub i total, si es mayor a mayor, punto total. Porque yo estoy comparando por total. Yo quiero el comprobante que tenga el total más grande. Pero vos lo estás comparando en realidad con tu variable mayor de ahí, que es la primera. ¿Sí? Porque estoy suponiendo que la primera es mayor. Entonces agarro la primera es mayor y la comparo con la segunda. Si la segunda es mayor que la primera, ¿qué hago? Claro, porque la variable mayor Tiene el primer objeto. Porque mayor es todo un objeto completo. Es un comprobante. Entonces, de ese comprobante, yo agarro el total nada más. Y comparo ese total con el total. No tendría que vos metías todo el... Claro, fíjate acá estoy agarrando todo comprobante. Todo el comprobante que está en posición 0. Caso el objeto entero y lo meto dentro de mayor. ¿Sí? Lo que agarro acá ahora es comparo el total de ese objeto contra el total del comprobante que está en la posición I. Si ese total es mayor, quiere decir que encontré un nuevo comprobante mayor. Entonces lo guardo y ahora ese puede ser mayor. ¿Sí? Cuando salga del for, el mayor me va a quedar el mayor comprobante según el total. No. ¿Qué comprobante no va a devolver en caso de que el mayor esté repetido? ¿El primero o el último? El último. Fíjense que es muy parecido a lo que hacíamos para buscar totales antes. Con la diferencia de que ahora estamos agregando en base a qué atributo queremos comparar. Pero la búsqueda de totales, fíjense que es igual. Asumimos que el primer elemento es el mayor, recorremos el vector, comparamos, asignamos. ¿Sí? Con la diferencia de que ahora en mayor yo tengo todos los datos juntitos. ¿Se acuerdan cuando tenían antes dos vectores o dos juegos de datos que tenían que guardar el nombre del cliente y el mayor sueldo? Si ustedes quieren saber quién tenía el mayor sueldo, tenían que ir guardando el mayor sueldo para poder hacer la comparación y el nombre del empleado para saber quién era. Acá no guardamos un solo objeto completo, queda el código mucho más reducido. ¿Se entiende eso? Calcular total, buscar mayor. Bueno, antes de seguir, vamos a hacer la versión 3, ¿sí?, del mostrar comprobante. Y la vamos a probar. Esto me van a decir qué es lo que está pasando. Print.
¿Qué pasará si yo ejecuto eso? ¿Qué va a imprimir? Algo raro va a tirar, ¿no? Porque estamos teniendo un objeto de lleno. ¿Sí? Pero vamos a probar a ver qué hace. Gracias. Bueno, pruebo con uno para tener que ser más rápido. Ingrese número. El 2, cliente, don Pepe, total. 2, cantidad, fecha, 08. Eso lo pasa a mí. Fíjense que acá apareció esto. Yo mandé a imprimir un comprobante y salió algo. ¿Sí? ¿Qué está pasando acá? El comprobante es algo que creamos nosotros. O sea, la clase comprobante la creamos nosotros. ¿Sí? Cuando mandamos a imprimir una variable de tipo entero, tipo string, el entero de string, ¿lo creamos nosotros? No. Lo tenía ya creado Python. ¿Sí? Y Python sabía cómo imprimir o cómo mostrar esos datos. ¿Está bien? Ahora estamos tirando un objeto del tipo comprobante. Python no tiene la más pálida idea de qué es un comprobante. Lo creamos nosotros, es algo nuestro. Entonces él tiene una forma genérica para cualquier objeto de cómo imprimirlo. ¿Qué es esto que figura acá? Es el nombre de la clase. ¿Qué nos está diciendo acá? A ver si leemos esto, ¿qué dice? En castellano. Claro, el objeto comprobante en... ¿A qué le suena que es? Una dirección de memoria. Entonces lo único que puede hacer para cualquier objeto que le hagamos, le tiremos, es decirle que hay un objeto de tal tipo en tal lugar de memoria. Porque no sabe qué atributo tiene, qué propiedades tiene, ¿sí? No sabe nada. Entonces esta es la forma genérica que él sabe de poder mostrarlo. ¿Se entiende bien? ¿Sí? Ahora, esto que figura acá, nosotros podemos cambiar su forma de comportarse. ¿Sí? O sea, el objeto lo que hace es convertirse a un string. ¿Sí? Y la única forma que sabe es esta. Poner su nombre de clase y en dónde está. Eso es la única forma que sabe de cómo comportarse para convertirse en un string. Sea una cadena de caracteres, el objeto. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces es un comportamiento que tiene el objeto. ¿Dónde definimos un comportamiento? En la clase. Entonces yo este comportamiento no me gusta, es muy feo. ¿Sí? Entonces si voy a la clase, ¿qué teníamos hasta ahora? Atributos. ¿Y qué otra cosa podríamos tener acá? Las acciones o métodos que definen el comportamiento de los objetos. Entonces vamos a definirle ahora un método para que al momento de pasar a string se comporte como nosotros queremos. ¿Entiende la idea? ¿Sí? Y un método no es ni más ni menos que una función que está dentro de la clase. ¿Sí? Para cambiar el comportamiento de impresión o de cómo se convierte a string, hay que escribir guión bajo, str, guión bajo, cell. ¿Sí? Esta función o este método, mejor dicho, lo que hace es devolvernos, devuelve una representación en string del objeto. ¿Sí? Que Python, la única forma de devolver esa representación que conoce es devolviendo esto. Pero es muy feo. ¿Sí? Entonces acá tenemos que hacer algo que nos devuelva un string con lo que nosotros queremos. ¿Sí? Por ejemplo, podemos poner res igual
número igual más self.número. ¿Qué es self? Si lo decimos al castellano. A sí mismo. ¿Sí? Entonces acá se está pidiendo a sí mismo su número. Si el mismo objeto agarra su propio número. ¿Sí? Es el mismo número del comprobante. Y vamos a devolver solamente el número. ¿Sí? Por ahora que salga así bien simplecito. Entonces, si yo ahora lo ejecuto, me dio ese número, 1001, el tema es qué número, qué tipo de dato es. Claro, entonces tengo que convertirlo a string. ¿Sí? Para poder pegarlo al otro string. Fíjense ahora, cuando lo imprimió, ¿ven? Salió lo que nosotros le pedimos que salga. Esta leyendita y su número, en vez de salir esa cosa fea que salía antes. ¿Se entiende? Sí. Es que esta es la que se usa. Igual para ustedes está bien que usen alguna de estas dos. Zafan con estas dos. Sí, con estas dos zafan igual. ¿Sí? Pero el tema es que estas se la van a encontrar, pues la idea es que sepan más o menos que esta es un método del objeto. Cada comprobante va a tener este método, ¿sí? O esta función, si quieren llamarlo por ahora. Entonces, cuando venga acá y quiera imprimir ese comprobante lo tiene que convertir a string. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y para convertirlo a string utiliza este método. Esta sería como una forma de planchar los datos del objeto a un string. Nosotros le decimos cómo queremos que salga. ¿Sí? Pero tenés que hacer uno por cada uno de... Claro, vos lo sacás como querés. Por ejemplo, pusimos número, arres, ahora le agrego el cliente, o sea, tiene que haber un string, vos lo hacés como querés. No, cell.nombre cliente. Ese número, 100, nombre de cliente, frasa. No. Un solo método puedes tener. Y acá me puso el número del cliente, el número y el nombre del cliente. El número y el nombre del cliente. No le puse salto de línea, me lo comí. Para agregar. Pero ¿por qué tenés que agregar un salto de línea? Porque es una conversión a cadena de caracteres. Yo no lo he quemado. Pero para si vos pedís no sé, el punto A que te lleva el número del cliente que no se hizo para comprar. Bueno, no te sirve esto. Esto es para la impresión por default. ¿Sí? O impresión natural de los objetos. Podría ser un ¿Esta? método que diga decime algo entre sería la... ¿Cómo? Podría ser otro método que sea algo. No, porque tiene que es la forma unívoca que se llama. Fíjate que yo acá nunca le pongo punto algo. Ah, no se podría. ¿Sí? Si no, yo acá tendría que poner punto y el nombre del método que yo quiero. Ahí sí podría ser. Ahí sí, hacer los métodos, claro, hacer los métodos que quieras. También se hace igual, def el nombre y self. Exacto. y siempre, o sea, lo va haciendo dentro de redes, sigue sumando los... Acá porque yo lo voy concatenando. ¿Sí? Pero yo tranquilamente podría poner. Estoy medio... Es solamente un texto, ¿no? Sí, es un texto. O sea, yo estoy medio loco y agarro y digo.
te muestro nada. Entonces cuando yo quiera convertir ese objeto a string, o sea, tiene que ser un string lo que devuelva. Cómo lo arme es problema mío. ¿Sí? Yo lo puedo hacer simple, complicado, como yo quiera. Todos los campos que a mí me interesan. Puedo llamar a otra función, a otro método. Puedo hacer lo que yo quiera ahí adentro. ¿Está bien? Por ahora limitémonos a mostrar los campos que nos interesan. Nada más. ¿Sí? ¿Vamos bien todo hasta acá? No. Sí. O sea, nos falta poquito, ¿no? Ahora después del recreo. ¿Qué nos faltaría hacer con este vector? Ordenarlo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que para ordenar habíamos hecho había una función que era sort? ¿Sí? Pero este sort era bonito porque nos ordenaba cualquier vector que nosotros estuvimos usando hasta ahora. ¿Pero qué usábamos? ¿Vectores de qué cosa? Números, o sea que eran o reales, o enteros, o string. Y esos son datos que Python conoce. ¿Sí? Y Python sabe cómo ordenarlos. ¿Qué va a pasar ahora cuando le diga que me ordene esto comprobando? O sea, yo agarro y digo Claudio, ordename a todos los alumnos. ¿Qué va a ser la primera pregunta que me va a hacer él? ¿Por qué criterio? ¿Sí? ¿Por qué atributo? ¿Por altura? ¿Por edad? ¿Por peso? ¿Por cantidad de letras en el apellido? ¿Por qué atributo? Acá va a pasar lo mismo. Yo le estoy diciendo a Python, flaco, ordename este vector de comprobantes. ¿Y por qué te lo comparo? ¿Sí? ¿Qué uso para comparar? No tiene con qué compararlo. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que hace cuando lo ejecutamos. Número 100, cliente tal, número 50, pum. ¿Reventó? Es un tipo no ordenable. O sea, no tiene más pálida idea de cómo comparar para poder ordenarlo. Entonces nosotros tenemos que decirle bajo qué criterio queremos que lo ordene. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando poníamos sort, ¿ven? Que aparece algo que dice key igual. Bueno, esto de reverse, key igual nos está preguntando por qué clave querés ordenarlo. Entonces uno viene muy contento, campante, digo, ordenámelo por número. Uy, no anda. 5 minutos para resolverlo. Cinco minutos para resolver por qué no anda. Acá está el comprobante. Acá tenemos que decirle el campo por el que queremos ordenar. No, porque acá no tengo ningún comp. Comp es una variable que usamos internamente en algunas funciones. Nuestro programa principal tiene hasta 3 líneas nada más. ¿Conocen la página Google? Es una página buena que yo la estuve buscando y está copada. ¿Eh? Claro, número, ¿qué número? ¿Qué es número? No entiende qué es número él.
Está muy suelto. De alguna manera tenemos que decirle, por este atributo quiero que me ordenes. O sea, acá tengo que pasarle el atributo número. Si yo le paso número, piensa que es una variable. ¿Y número qué es? Nunca la definí. Tengo que decirle de alguna manera el atributo. No escucho teclas googleando. Si me dictás cómo lo busco, Python, sort, class, atributo. Atributo. Si no es la primera, la segunda. No, porque no estoy adentro de ningún objeto. Self es, lo usás dentro de la clase. Tiene que poner el punto. No, ¿punto qué? Comprobando. No tengo ningún objeto ahí. El punto lo uso cuando tengo algún objeto. No lo vimos nunca, así que tienen que buscarlo. Porque es una sintaxis nueva. Con el attribute getter. El attribute getter. Acá le pones la key igual al attribute getter. Ese atributo que es agarrar el Ah, es una segunda que Python sort Estuve con el menor MR LC. class. con el. Ah, definiéndolo. ¿Cómo? ¿Cómo se escribe? ¿Así? ¿Y qué tengo que pasar? ¿Qué dice? Entre comillitas está, ¿no? Ah, y yo lo quiero ordenar porque no quiero ordenar por score. ¿Por qué lo quiero ordenar? Por número. Ahora, ¿qué pasó acá? Se me pone en rojo. Sigue insistiendo. Es duro. Hay que importarlo. Si aprietan control 1, van a ver que dice import atr getter. ¿Sí? Agarren el segundo, guarda. El primero no sé qué es. Y ahí mágicamente nota mal el error. Y si van arriba de todo, van a ver que apareció una nueva línea. Lo que estamos haciendo acá es importar de una librería una función en particular. ¿Sí? Esto que apareció acá es de la librería operator importar esta función. ¿Sí? ¿Cómo la vuelvo a punto? Y acá abajo quedó la clave, es igual, llaman a esa función y le pasan el nombre del atributo por el cual quieren ordenar. ¿Se entiende? Y ya está, quedó ordenado mágicamente. Y si no con control 1 con el punto. Parate sobre el error, Y si no tenés que escribirlo a mano. Si no es porque algo está mal escrito. Es ATTRGETTER. Ah, me lo agrego solo. Ah, bueno. Si lo copiaste y lo pegaste, pues te lo agregas solo. Vamos a ver qué ahora hace. ¿Qué hace ahora? ¿Y por qué es más difícil? Y para ellos sí. Ahora igual lo van a ver igual. No van a zafar. Entonces, vamos a cargar los datos. Lo ordenamos por número y lo mostramos. ¿Vemos si funciona? Número 100. Cliente no me importa, total no me importa, cantidad no me importa, precio no me importa. Número 50. Cliente no me importa, epa. Cantidad. Entonces, cuando muestre, ¿cuál debería salir primero? El segundo. Acá está la primera y acá está la segunda. Quedó ordenado por número. Debe tener atributos, ¿no? Punto ascending. ¿Cómo? Debe tener algún punto ascending o descending para afuera.
Sí, sí, sí. Si usted lo quiere al revés, ¿sí? Acá el sort tiene punto reverse igual. Uy. Entonces ahí lo ordena al revés. De forma descendente. Porque había que agregar. No, porque no le pasábamos nada porque eran vectores simples. Porque sabía cómo ordenar enteros, float, string. Python sabía cómo ordenarlo a esos datos. Por eso no teníamos que decir por qué atributo. Porque no había atributos. Claro, pero si no me enseñamos en cuatro campos, yo quiero ordenar por y con este por. Sí, acá en vez de número pone total. Es que vector normal no tenía un solo dato. Hasta antes, la clase pasada, los vectores eran un solo dato cada posición. Acá también sigue siendo un solo dato, pero son objetos ahora. Tienen más cosas. Si lo ordenamos por nombre del cliente, lo ordenan correctamente. Sí. ¿Número o siempre en comillas simples? Entre comillas simples, sí. Y si lo quiero ordenar por número y o por fecha y ante repetición de fecha por número, ¿se entiende lo que pido? O sea, yo lo quiero ordenar todas mis facturas, que se ordenen por fecha y a igualdad de fecha que quede ordenado por número. Claro. Bueno, mira. Como prioridad, claro, evalúa de izquierda a derecha. Ordena primero por fecha, ante igualdad de fecha, ordena por número. Este sería forma de ordenamiento 1. Hay una otra. ¿Eh? No, en este caso no creo. La de convertirlo a stream no surtió ese efecto. Se casaron todos con la primera. En este tipo de ordenamiento, a mí me permite, cuando voy a ordenar, elegir, ¿sí?, por qué cosa quiero ordenar yo. Pero también puedo tener, vamos a poner acá un salto de línea. Yo soy cabeza dura, ¿sí?, y quiero poder hacer este sort. ¿Está bien? O sea, es un sort que no le quiero decir nada. Entonces Python de alguna manera tiene que saber cómo compararlos. ¿Sí? Así como cuando queríamos imprimirlos, acá, le tuvimos que decir a Python cómo tenía que convertirlo a string. Ahora hacemos el sort y no le decimos por qué clave. De alguna forma tenemos que indicarle cómo queremos que se comparen los distintos objetos. ¿Dónde lo voy a definir? En la clase. Entonces, en la clase teníamos este método para convertirlo a string. Y ahora tenemos que meterle un método para que se compare. ¿Sí? Hay varios, creo que con uno no alcanza. lt self, otro. lt viene de, a ver si hay que hacer la imaginación, less than. ¿Y qué devolverá? Fíjense que devuelve, usa el objeto en sí y recibe otro objeto. Entonces yo estoy preguntando less than, menor que. ¿Qué posibles valores me puede devolver?
¿Menor que? ¿Cuáles son los posibles valores que puede darme eso? Evolución. No. True, false, eso. Claro. Si es verdadero o falso. ¿Te preguntas si esto es menor que esto? No. ¿Esto es menor que esto? Sí. ¿Qué otra posible respuesta hay? Igual. No, te preguntas si es menor que. Ah, No estoy preguntando cómo son. Sí, esa es otra pregunta. ¿Cómo son? No. Estoy preguntando, ¿es menor que? Y la única posibilidad es que sí o no. Verdadero o falso. Entonces yo acá debería devolver una comparación por el campo que yo quiera. Por ejemplo, vamos a devolver por, qué sé yo, por número. Entonces puedo hacer la forma larga o la forma corta. ¿Cuál quieren? ¿Qué otra demasiado? Sí, pero usan el ordenamiento que quieran. Return self.número menor otro punto número. Entonces, cuando yo llame esta función, ¿qué va a hacer? Va a comparar el número del objeto contra el número del otro objeto y me va a decir si es menor que. Entonces acá le estamos diciendo ahora a Python, ¿sí?, que esta clase es una clase ordenable, porque sabe compararse. Entonces, 1001, Sarasa, 4, 50, cliente Sarasa, total 4, cantidad 2, y pongo fecha 2. Con lo cual, ¿cuál debería salir primero en el primer ordenamiento? El segundo. El segundo, porque ordenamos por fecha número. ¿Se acuerdan? ¿Sí? El 2 es más chico que 4, entonces sale primero este y después este. Y en el otro sort, que no le pusimos nada, ¿cómo saldrá ordenado? Y la carga de primer atributo. Al revés. Va a estar este primero porque estoy comparando por número. La reversa. Es reversible. Ah, era reversa. Era sin la B. Era reverse. Sin la B. Somos de vuelta. 1001. Cliente total fecha 5, número 50. ¿eso es para autocompletar el comando? Control espacio. Fecha 2. Fíjense que primero el primer ordenamiento, ¿sí?, que era, bueno, por número o fecha. Ah, claro, puse igual, está bien. Bueno, pero ven que lo ordenó. Sí, no puse los datos cruzados. ¿Está? Pero ve que anduvo. Quedó, el segundo ordenamiento quedó por número. ¿Se entendió todo hasta acá? Ah, sí. Bueno, esperen que paro la grabación.